Bienvenidos a todos a esta sesión de los lunes al Zoom, en este caso sobre el postcrecimiento y para ver un poco si es una alternativa políticamente viable. Veo por un lado que sigue entrando gente, lo cual está bastante bien. Ahora primero voy a introducir un poco a los ponentes y un poco pues por qué hemos querido hacer esta charla y después pues vamos a pasar a las interesantes intervenciones, que además todos vosotros también penséis que son interesantes porque estoy viniendo en masa. Bueno, pues primero les presento, estamos con Yayo Herrero, que es miembro de Ecologistas en Acción, además de muchas otras cosas, y yo creo que básicamente casi todos los que estemos por aquí la conocemos, además de que por lo que he oído nada más entrar también nos está contando más cosas aún. Así que ya se ha presentado ya sola casi. Y está también con nosotros Florent Marsellesi, es de eurodiputado con el Parlamento Europeo y, bueno, pues un compañero que ha estado trabajando muchos años en estos temas y que ya también ha estado dando charlas sobre este tipo de cosas en Bruselas, si no recuerdo mal, que es lo que hablamos cuando hablamos la última vez. Y, bueno, pues un poco la idea de hacer este evento era que a partir del informe del IPCC de este verano, en el que por primera vez los propios científicos decían que en su caso aludieron al decrecimiento, era una alternativa, era la manera que teníamos para afrontar la crisis climática que afrontamos, por así decirlo. Es la primera vez que los científicos decían claro que esa era la manera en la que podíamos afrontar esto y llegar al objetivo de los 1,5 grados. Y por otro lado, dentro del propio debate español, el tema salió a colación a partir de la ampliación del aeropuerto de Barcelona, donde pues a partir de la cancelación de dicha ampliación muchos medios, sobre todo de derechas, aludieron al espíritu decrecentista que imbuía a Ada Colau y a los de Esquerra Republicana y que estaban en contra del progreso y de todo lo bueno que podía pasar en este mundo y que todo era culpa del decrecimiento, básicamente venían a decir. Entonces, a partir de esas dos cuestiones, el decrecimiento, el poscrecimiento, se ha colado un poco en la agenda y el objetivo de este evento es un poco ver en qué consiste este proyecto y si es políticamente viable o no y cuáles son sus propuestas principales. Y para eso contamos con los dos ponentes, así que primero voy a dejar entrar a Yayo, que no nos había dado tiempo a hablar esto, pero primero va a comentar Yayo, pues si ve que el poscrecimiento es políticamente viable, cómo ve que sería políticamente viable y por qué también deberíamos realizar este poscrecimiento, y después Floren responderá la misma pregunta. Así que todo tuyo, Yayo. Vale, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, que para mí es un gusto, bueno, pues por poder compartir este espacio con vosotras y vosotros, y además compartirlo con Florent, que es compañero de muchas cosas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Una pregunta básica, ¿qué tiempo quieres que ocupe ahora? 10 minutos, 10, 15, 10, 15, estás diciendo. Vale, de acuerdo, para organizarme, que yo si no me puedo convertir en un rollo andante. Bueno, yo querría decir en primer lugar que para mí la idea de crecimiento, de poscrecimiento, no es tanto un proyecto, ni una ética política, ni una alternativa, sino simplemente un dato. Voy a tratar de justificarme, porque luego lo que es la propuesta ética o la propuesta política es lo que se deriva de asumir ese dato con criterios de justicia y con criterios de no dejarnos a la mitad de la gente atrás, ¿no? Y voy a intentar explicar a qué me refiero, ¿no? El año próximo, que va a ser 2022, se cumplirá el 50 aniversario del informe Meadows sobre los límites al crecimiento, ¿no? 50 años, medio siglo, ¿no? Desde que aquel informe alertara de la evidente inviabilidad del crecimiento exponencial y permanente de una población y de sus consumos en un modelo físico que, sin embargo, sí que tenía límites, ¿no? Aquel informe, que fue tremendamente denostado en los momentos posteriores, sin embargo fue un informe que, a pesar de contar con muchísimos medios para modelizar y mucho menos medios, digamos, informáticos para hacer todos el cálculo de escenario de futuro, sin embargo resultó ser
tremendamente certero, ¿no? Y cuando vemos ahora mismo lo que nos está diciendo la Agencia Internacional de la Energía, desde luego cero sospechosa de ecologismo radical, o lo que nos dice, por ejemplo, CIRCE en la Universidad de Zaragoza, pues más o menos lo que estamos viendo es que los datos de proyección del alcance del pico del petróleo, de los picos de otros minerales, se está cumpliendo de una forma bastante acertada, ¿no? Si de algo pecó, si en algo se equivocaron, básicamente fue quedarse en un poquito cortos. Por ejemplo, el pico del petróleo convencional se proyectaba para el año 2020 dentro del informe Mido sobre los límites al crecimiento, y según la Agencia Internacional de la Energía se alcanzó básicamente en el año 2006, ¿no? Es decir, que han pasado 50 años desde aquel informe. Básicamente casi todos los informes, casi todos no, todos los informes del IPCC y también los estudios que ha habido sobre ingeniería, desde la ingeniería química y desde la geología, sobre el extractivismo de minerales, han venido alertando en los últimos años del alcance de los picos de extracción de muchos minerales. Y ha sido más recientemente, como tú muy bien decías, pues a raíz del último informe del IPCC y luego, por ejemplo, de los trabajos que ya desde hace tiempo lleva realizando el ICTA en Cataluña, o la propia Universidad de Leeds, que yo creo que ha hecho algunos de los análisis de metabolismo económico yo creo que más brillantes y más certeros que hay en este momento, llevan ya tiempo planteándose toda la cuestión que tiene que ver con los límites físicos. ¿Qué límites, no? Y me voy a referir estrictamente y sobre todo a lo mineral, y no sería lo único, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, como decía antes, en el año 2006 se alcanzó el pico del petróleo convencional y se cree que en el año 2018, dice Antonio Turiel, se ha alcanzado el pico de todos los petróleos combinados, ¿no? Es decir, el pico de extracción no es más que ese punto de inflexión en el que ya resulta imposible extraer cantidades del bien que ha alcanzado el pico similares a las que se han extraído en momentos anteriores. Es decir, en cuanto al petróleo, nos encontramos en una especie de meseta levemente declinante en esa extracción, ¿no? Claro, el pico del petróleo supone un cambio tremendo en un modelo que podría decirse que come petróleo. Hoy la producción industrializada de alimentos, la que abastece fundamentalmente al mundo rico, es profundamente petrodependiente y energívora en la forma de producir, en la forma de almacenar o conservar y también en el transporte que es preciso realizar, ¿no? Pero no solamente es la forma de producir alimentos, sino que los modelos urbanos que se han desarrollado, y por primera vez en la historia de la humanidad más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, los modelos urbanos tal cual los conocemos hoy en día son inviables sin energía fósil, ¿no? Yo creo que pudimos tener como una especie de foto fija del metabolismo urbano durante la Filomena, ¿no? Donde en ese momento en el que quedaron detenidos las hileras, las caravanas de camiones inmensos que entraban y salían, por ejemplo, de la ciudad de Madrid, podíamos ver como una ciudad en la que no se produce prácticamente nada que sirva para estar vivo, se torna en algo absolutamente insostenible si a partir del transporte motorizado, la red de carreteras, red de transportes, no se introduce dentro de la ciudad todo aquello que hace falta para que la gente esté viva y no se saca todo aquello que configuramos o que nombramos como residuos, ¿no? Claro, ante este pico del petróleo y combinado con la necesaria descarbonización que viene derivada del calentamiento global y del cambio climático, digamos que las estrategias que se han venido poniendo en marcha, y hablo por ejemplo de la Agenda Verde Europea, son básicamente tres, ¿no? En el programa de reconstrucción post-COVID. La primera de ellas es la inevitable transición energética hacia las energías renovables, que es evidente que es una imperiosa necesidad. Hay que transitar a las energías renovables y limpias. Pero hay que tener en cuenta que las energías renovables y limpias tienen menores tasas de retorno de la que tiene el petróleo, por un lado,
Y por otro lado, las energías renovables y limpias, que están subsidiadas en este momento por el petróleo, dependen además de otros minerales como el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, el cobalto, el zinc, es decir, una cantidad ingente de minerales cuyos picos de extracción para la mayoría de ellos ya han sido alcanzados, ¿no? Claro, el asunto es que la fabricación de aerogeneradores, la fabricación de placas solares, si queremos que tengan las eficiencias adecuadas como para poder, digamos, ser capaces de atender parte del metabolismo económico que dependía del petróleo, requieren de estos minerales, ¿no? Pero estos minerales, a su vez, quieren ser utilizados para la transición del coche de motor de combustión al coche eléctrico. Y esos minerales, a su vez, son necesarios para hacer todo lo que es preciso hacer para ampliar o hacer crecer la digitalización de la economía, el despliegue de las tecnologías 5G, la construcción de teléfonos móviles, de cableado, de fibra óptica, de ordenadores, pantallas táctiles, es decir, todo eso requiere una enorme cantidad de minerales. En definitiva, lo que dicen, por ejemplo, Alicia Valero y Antonio Valero, que son los autores de Tanatia, que para mí es el estudio a nivel internacional más serio y riguroso que evalúa el capital mineral de la Tierra, y ojo, no me gusta llamarlo así, pero bueno, así es como lo llaman ellos en el libro, ¿no? Digamos que lo que ellos vienen a plantear, y lo voy a decir de una forma quizás un poco bruta, es que cuando miramos todo lo que la industria promete hacer para resolver el declive del petróleo y el cambio climático y miramos las reservas minerales que quedan, las cuentas no salen. O salen si el resultado, digamos, favorece a sectores de población cada vez más pequeños que, estando amparados por el poder económico, el poder político y también el poder militar, son capaces de acaparar, digamos, los minerales y la energía que son necesarios para hacer esa llamada transición, que en algunos casos se llama verde, a un modelo económico que pueda dejar de depender masivamente del petróleo o que pueda dejar, digamos, que promete dejar de generar masivamente emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Cosa que habría que mirar bien, porque en este momento una buena parte de las energías renovables, tal cual se pretenden desplegar, están absolutamente subsidiadas por el petróleo, es decir, siguen teniendo un importante peso, digamos, el petróleo sigue teniendo en ellas un importante peso y por tanto la descarbonización sería un poquito más dudosa, ¿no? Es evidente que necesitamos una transición a las energías renovables, pero tenemos que cuidar que sean verdaderamente renovables, es decir, que en el fondo no sigan subsidiadas por cantidades ingentes de petróleo, ¿no? Claro, cuando miramos dónde se está extrayendo tanto el petróleo que queda, el carbono, el gas natural, como los minerales que hacen falta para todos estos procesos que se quieren poner en marcha, los nombres de los países nos resuenan un montón, ¿no? Irán, Siria, Libia, Irak, Afganistán, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Nigeria, el territorio del Sáhara, Argelia. Es decir, estamos hablando de lugares que han sido históricamente zonas tratadas como grandes minas y como grandes vertederos, lugares donde desde las épocas de las colonias las dinámicas extractivistas han sido muy fuertes, ¿no? Al servicio de los mercados centrales y de las zonas de privilegio, y lugares básicamente donde en este momento se vive una absoluta vulneración de derechos humanos y están atravesados por profundos conflictos, a veces guerras formales y otras veces guerras no formales, ¿no? Por tanto, nos encontramos con una situación de puro límite físico, ¿no? Lo que nos está diciendo la comunidad científica es que las agendas verdes que se están desplegando, en concreto de la Unión Europea, no son viables físicamente tal cual se están formulando, ¿no? Por eso, cuando yo hablo de decrecimiento o cuando estoy hablando de problemas de crecimiento, no me estoy refiriendo a problemas de crecimiento en términos monetarios. Me estoy refiriendo a problemas de crecimiento material, es decir, a la imposibilidad de que siga creciendo
la escala material de nuestra economía, ¿no? Es decir, la escala material de la economía va a decrecer por las buenas o por las malas, simplemente por una cuestión de límites, simplemente por una cuestión de límites traspasados, ¿no? Podríamos añadir a todo esto lo que se genera en la dinámica del calentamiento global, ¿no? Y la clave entonces no es hablar, o yo no hablaría de ese decrecimiento de la esfera material de la economía como un proyecto deseable, sino como un dato, como un contexto, como el marco en el que se quiera o no se quiera, se va a desenvolver el metabolismo global de la economía de aquí en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que sí es un proyecto y una alternativa? Pues la forma en la que se asuma ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Puede hacerse dejándolo a la lógica del mercado. Y aquí nos podemos encontrar con dinámicas de capitalismo verde que pueden hacer crecer monetariamente la economía, tirando y extrayendo todavía los materiales que quedan de forma masiva y generando además importantísimos problemas de desigualdad que tienen que ver, por ejemplo, desde cosas básicas como el no poder pagar la factura de la luz aquí más cerca y como dinámicas extractivistas que están destruyendo la base material sobre la que se sostiene la vida de muchas personas en el sur global y que está expulsando gente de los territorios, es decir, que hace que se quede mucha gente atrás, ¿no? O podemos hacerlo con otro tipo de prácticas políticas que, por otro lado, no van a sonar muy novedosas, ¿no? Yo creo que son prácticas políticas que debieran ampararse o apoyarse en 3 criterios. El primero de ellos es el principio de suficiencia. Y el principio de suficiencia quiere decir aprender a vivir con lo suficiente. Eso quiere decir que habrá gente que necesite más. Cuando hablo de más y menos me estoy refiriendo a lo estrictamente material, y otras personas que, sin embargo, podamos y tengamos que aprender a vivir con mucho menos en lo material, ¿no? Ese es el primer principio. El segundo sería el principio del reparto en el acceso a la riqueza material, a la riqueza de todo tipo y también el reparto de las obligaciones que comporta pues que la vida humana se tenga que sostener inserta en la trama de la vida y también insertas en cuerpos que tienen necesidades que tienen que ser cubiertas para que se mantengan, ¿no? Y el tercero de los principios sería el cuidado no entendido como el cuidado y la atención a un cuerpo concreto, sino el cuidado como vector, como palanca y como faro que organice la política pública. ¿Y el cuidado de qué? El cuidado de la sostenibilidad de las vidas, es decir, el cuidado de que cada vida pueda ser mantenida con dignidad, es decir, que se cubran las necesidades de agua, de energía, de vivienda, de alimentos saludables, de participación, de inserción, de sentido de pertenencia en un marco que tiene límites que ya están traspasados. Termino ya señalando que a mí me parece que es muy interesante el marco analítico que nos propone la economista Kay Raworth en La economía del donut, ¿no? Donde señala que hay un círculo que de alguna manera representa el techo ecológico, por ejemplo, tal y como lo planteó Rockström en Estocolmo, ¿no? Un techo marcado por una serie de indicadores como son las emisiones de gases de efecto invernadero, como es el requerimiento total de materiales, la disponibilidad de agua, el ciclo del nitrógeno, y dentro de ese techo ecológico se circunscribe otro círculo que es el que ella denomina el suelo mínimo de necesidades, que son las necesidades que tiene cualquier ser humano para poder mantenerse con vida, ¿no? Para mantenerse además con vida digna. Ella lo que dice es que entre ese techo ecológico y ese suelo mínimo de necesidades hay un rosco, un espacio que es el espacio en el que es posible construir vida segura para toda la humanidad, entendiendo la seguridad como todo aquello que garantiza el que la vida se sostenga con dignidad, ¿no? Por tanto, a la pregunta de si es el poscrecimiento viable políticamente, yo lo que diría es, queramos o no queramos, vamos a decrecer en el uso de energía, en el uso de materiales, en el uso de agua, en la disponibilidad de tierra fértil. Queramos o no queramos, porque es una cuestión de pura translimitación. Y esto es lo que nos viene diciendo la comunidad científica. Y por tanto, que si denominamos poscrecimiento
a una alternativa en la que ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía se hace con principios de justicia, pues yo más que preguntarme si es viable, lo que hago todos los días es romperme la cabeza para pensar cómo puede hacerse viable, ¿no? Porque la alternativa, si eso no es viable, son dinámicas, y voy a ser muy provocadora, que en el extremo son o fascistas o ecofascistas, ¿no? Por tanto, hay que hacerlo políticamente viable. Si no, vamos, a mí por lo menos como activista es el sentido que le doy a la lucha en la que vengo participando desde hace un montón de tiempo. Y bueno, yo lo dejo aquí, luego compartimos lo que queráis. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a ti por la intervención, que además ha estado súper estructurada, y el final era justo lo que quería comentar yo para cerrar, si no, tu intervención, como la alternativa entre ecofascismo y poscrecimiento. Y bueno, pues tú has dejado colgando la pregunta del cómo, y esa pregunta es la que creo que nos va a responder Florent, o lo va a intentar al menos. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias por la invitación. ¿Se me oye bien? Se oye perfectamente. Vale, perfecto. Pues sí, justamente además no habíamos hablado con Yayo antes, para que sepáis, eso no ha sido para nada preparado, pero yo tenía exactamente la misma introducción que corresponde con la conclusión que acaba de hacer Yayo ahora mismo. Es decir, la pregunta efectivamente ya no es si es políticamente viable el poscrecimiento, sino por nuestra parte es cómo lo hacemos viable. Porque partimos de los datos de la base que ha dado Yayo ahora mismo. Vamos a tener un decrecimiento material forzado o voluntario. Y esto se tiene que organizar. Y además, sobre todo, si hablamos de crecimiento, poscrecimiento, estamos hablando también de economía. También estamos hablando de crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que ha dado también el nombre al momento del decrecimiento. Y ahí tenemos que quizás recordar algunas cosas básicas también que son importantes para tenerlo en mente. Es decir, incluso las grandes organizaciones financieras de este mundo, como el FMI, ha reconocido en los últimos años que el estancamiento de la economía es el futuro, es decir, es la nueva normalidad que vamos a conocer, más allá de los rebrotes que tenemos ahora mismo con la COVID, por ejemplo. Esto es la nueva normalidad que tendremos en los próximos años. Es decir, tenemos que ser muy claros y muy conscientes de que lo que hemos vivido en las últimas décadas, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, es un breve periodo de la historia, y estamos saliendo de él, ¿no? Donde un breve periodo de la historia donde todo se basaba en el crecimiento económico del PIB, el progreso, la paz social, la justicia. Era básicamente consecuencias del crecimiento económico, es decir, entendido como aumento continuo de las cantidades materiales producidas y consumidas. Sin embargo, si hacemos un ejercicio de realismo, como acaba de hacer en la introducción, esa primera parte, Yayo, pues este breve periodo de la historia ha terminado. Esto ha terminado. La era del crecimiento ya está detrás de nosotros. Con lo cual, si pensamos que gobernar es planificar, si gobernar es anticipar, si gobernar es ser capaz de proyectarnos en el futuro y aportar respuestas que son a la vez sostenibles y justas, pues desde luego tenemos que ser proactivos, tenemos que ser sensatos y responsables y plantear que el poscrecimiento es la única alternativa que realmente existe ante posibles colapsos posibles, también ecofascismo, como lo plantaba antes Yayo. Y entonces, a esta pregunta de cómo lo hacemos viables, yo quería aportar algunas reflexiones. Lo primero, cuando decimos esto, pensamos que es imposible plantear en política, y además hablo desde un partido político también, ¿no? Que es imposible plantear el poscrecimiento, porque se nos responde que muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas son insensibles a esta cuestión. Pues ahí yo os voy a decir lo primero, esto no es verdad, simplemente ya no es verdad. Por ejemplo, la UAB, a través del ICTA, que mencionaba antes Yayo, ha hecho un estudio hace unos pocos años donde preguntaba a las personas qué opinaban del crecimiento. Y hasta un 35% de las personas sondeadas respondían que estaban dispuestas a dejar el crecimiento como objetivo en sí mismo y abandonar la persecución del crecimiento económico como una base
de la economía. 35% de la población, es decir, ya una gran minoría, mucho más importantes incluso de las personas que votan hoy a una opción verde en España. Con lo cual sí que existe el caldo de cultivo de las personas que se dan o que entienden o tienen conciencia de que el crecimiento ya no es el futuro, sino que es el pasado y además que es peligroso para la sostenibilidad y peligroso para la justicia social. Esto es lo primero. Lo segundo también es a nivel de comunicación y estrategia, porque si hacemos política y estamos en la arena política y social, tenemos que saber cómo hacemos para comunicar, para ganar también mayorías sociales dispuestas a seguir este proyecto de poscrecimiento. Entonces ahí es un debate ya viejo que tenemos en el movimiento decrecentista, que además yo recuerdo haber tenido con los compañeros y compañeras del movimiento decrecentista, por ejemplo, en la Conferencia Internacional de Budapest de Decrecimiento en 2016, ahí estábamos. Y ya en este momento pues ya veíamos que el decrecimiento entendido como tal a nivel comunicativo pierde fuerza para construir mayorías transversales, que eso es muy importante. Tiene muchísima fuerza, potencia para llamar a la acción, para llamar por lo menos o para chocar a las personas, para llenar salas, por ejemplo, pero luego a la hora de trasladarlos, por ejemplo, a políticas concretas o de ser capaz de construir mayorías transversales con otras fuerzas políticas o con otros círculos y clases sociales es mucho más complicado. Con lo cual, hay una necesidad también de pasar de una palabra más bien entendido como de forma negativa, en el sentido común de las personas, a una palabra que va más allá. Y ahí el poscrecimiento es donde sale, donde nace, justamente diciendo, mirad, el crecimiento ya no es más importante, tenemos que mirar más allá del crecimiento. Ese es el postcrecimiento. Y de hecho, esta forma de comunicación en positivo también tiene una correlación con un sentido político y de contenido más profundo. Porque también hoy yo creo que ni tenemos que caer en el fetiche del crecimiento. El crecimiento por sí solo hoy en día no aporta ni bienestar, ni justicia, ni más empleo. De hecho, es todo lo contrario. Podemos tener crecimiento teniendo a la vez destrucción de la naturaleza y de las bases materiales y además una disminución del empleo. Pero tampoco tenemos que caer en la otra parte, que es el fetichismo del decrecimiento del PIB. Es decir, no por decrecer el PIB vamos a mejorar el bienestar, la justicia social. De hecho, ahí tendríamos que salir incluso de este marco que nos encierra y a veces imposibilita el debate entre crecimiento y decrecimiento, decir que ni el crecimiento del PIB ni el decrecimiento del PIB es un objetivo como tal. El objetivo es ser capaces de vivir felices y bien dentro de los límites físicos del planeta. Crezca o no crezca el PIB. Esto es totalmente secundario. El objetivo prioritario, primario, es realmente que seamos capaces de vivir bien dentro de los límites ecológicos del planeta. Y en base a esta reflexión, ahí es lo que hicimos también después de la Conferencia Internacional de Decrecimiento de Budapest de 2016, dijimos, pues, si esta es la premisa también, tenemos que ampliar las fronteras de esta reflexión, porque no nos podemos quedar en círculos pequeños de convencidos, de que estamos dispuestos a luchar por el poscrecimiento. Tenemos que ampliar, tenemos que salir de la zona de confort y tenemos que buscar un debate más transversal. Y por eso organizamos en 2018 esta gran conferencia internacional de poscrecimiento en el Parlamento Europeo. Y ahí la novedad que pusimos ahí encima de la mesa, más allá de invitar, por supuesto, y contar con la participación del movimiento decrecentista, del movimiento ecologista, también estaba el movimiento sindical, que también tiene que entrar en este debate sobre los límites ecológicos del planeta, también estaban las instituciones europeas. De hecho, recuerdo todavía esta imagen de apertura de la conferencia de poscrecimiento con Tim Jackson, por una parte, el autor de Prosperidad sin Crecimiento, y por otra parte, Margrethe Vestager, que es la comisaria, una de las comisarias más conocidas sobre economía a nivel europeo. Y, por supuesto, no estaban de acuerdo en ese momento, pero el debate era fundamental. Poner delante a dos personas que piensan la economía de forma distinta. Y eso lo reproducimos en muchísimos ámbitos. No solamente tuvimos esta conferencia inicial, sino que luego talleres importantes sobre diferentes temas: deuda pública y privada, creación monetaria, empleo, tecnología. ¿Cómo hacemos para pensar más allá del crecimiento? Y esto fue muy enriquecedor porque nos dimos cuenta que muchas personas en la Comisión Europea, por ejemplo, en las instituciones europeas,
no es que estén luchando por el gran capital de forma totalmente ideológica, simplemente estaban luchando por el bien común, pero desconocían en general las teorías del poscrecimiento, de crecimientistas, ecología política, desconocían simplemente los modelos alternativos que permitían pensar en la economía de forma distinta y desconocían también muchas veces alternativas a problemas que ellos mismos se estaban planteando, porque ellos mismos ven los límites del planeta, ven los límites ecológicos, pero dan otras respuestas, utilizan otros modelos. Y ahí es importantísimo mantener este debate abierto, ganar realmente posiciones en esta guerrilla de crecentista o postcrecentista con personas que están en otros ámbitos donde nosotros no estamos acostumbrados a estar o tenemos que estar. Y de hecho, también, no sé si hoy habéis visto, hay una entrevista a la ministra belga del Clima que participó hace poco en la Universidad Verde de Equo y nos dijo esto en la Universidad Verde y lo vuelve a decir en La Marea hoy, es decir, también tenemos que hablar con las empresas, por ejemplo. Tenemos que hablar con las empresas de estas temáticas. Y nos decía una frase que me ha gustado, no dejéis a las empresas en manos de la derecha. También tenemos que hablar con ellas porque también son un actor imprescindible si queremos que esas ideas postcrecentistas realmente sean aceptadas y transversales. Mi cuarto punto es también, si queremos ganar, tenemos que tener un relato potente. Y hoy en día creo que hay una cosa fundamental también, es la idea de que el crecimiento, tal y como lo utilizan la mayoría de los políticos o la mayoría de los economistas dominantes de las corrientes mayoritarias, es un peligro porque lo que hace es reforzar, en este caso, la extrema derecha. ¿Por qué? Porque cuando los políticos os dicen que van o prometen en las elecciones que van a crecer, que van a ir a buscar el crecimiento con uñas y dientes, como lo suelen decir, decía Sarkozy en Francia hace tiempo, y que al final del mandato se dan cuenta que no han podido crecer, no porque no han querido o no lo han intentado, sino porque ya es materialmente, en gran medida, imposible, pues desde luego esto crea una frustración ciudadana enorme. Y los que se aprovechan de estos momentos, hay de frustración enorme en la población, es la extrema derecha. Y la extrema derecha es también quien es capaz de dar una respuesta muy tóxica, muy nociva a la falta de crecimiento. Y eso lo decía ya yo antes, eso tiene un nombre, se llama ecofascismo. Solamente tenéis que leer, por ejemplo, el programa que tiene el Frente Nacional, Agrupación Nacional se llama ahora, en Francia, sobre ecología, y es para tener mucho miedo. Es decir, esta asociación que se hace entre ecología y repliegue identitario. Con lo cual es muy importante ahí también ver el poscrecimiento como un arma contra la extrema derecha, un arma contra el ecofascismo, un arma que justamente es capaz de aportar sentido común, sensatez para personas y sobre todo para evitar la frustración y respuestas reales, sensatas, frente a un problema real que son los límites ecológicos del planeta. Y esto, a la vez, eso es mi último punto, es hay que hacerlo con políticas concretas también. Es decir, más allá de las proclamas que podamos tener desde el movimiento ecologista, tenemos que ser capaces de aterrizar estas propuestas en la vida diaria de las personas. También no vamos a convencer solamente hablando de poscrecimiento, porque mucha gente ni siquiera va a entender en un primer momento de qué estamos hablando. Simplemente hay que hacerlo y tener propuestas concretas que sabemos va en el camino correcto. Primero, y eso es una cosa que ya hicimos en 2019 con el programa que teníamos para las generales entre Verdes Equo y Más País, yo lo primero que recomiendo es no hablar de crecimiento. Simplemente obviar la palabra crecimiento, sacarla del relato que tenemos, sacarla en general de la narrativa, sacarla del programa. Hablemos de otras cosas, de las cosas que realmente cuentan, de salud, de justicia, de empleo. Hablemos de las cosas también que la gente quiere escuchar y quiere saber qué respuestas vamos a dar. Dejemos de hablar del crecimiento, dejemos de utilizar esta palabra y sobre todo al mismo tiempo seamos capaces de poner en marcha indicadores alternativos. Eso es una propuesta que estamos haciendo desde hace ya tiempo, de hecho lo presentamos el año pasado en Presupuestos Generales de Estado, volvimos a presentarlo este año también, por segunda vez el gobierno de coalición nos ha rechazado esta enmienda, pero sí vamos a seguir luchando, vamos a presentar seguramente una propuesta más amplia, porque es fundamental ser capaz de mirar
el mundo a través de otras gafas, gafas verdes, gafas moradas, gafas que realmente pongan la justicia social, pongan la sostenibilidad, pongan los cuidados en el centro. Al mismo tiempo, ahí tenemos que tener también propuestas políticas concretas, potentes, sobre temas tan importantes como la movilidad. Y ahí le hemos visto que hay temas claves, yo creo que en este momento, que hay que saber mover y poner en el centro. Álvaro, hablabas al principio del aeropuerto, ¿no? Del Prat, el aeropuerto de Mallorca también, ¿no? Que no es de Palma, el aeropuerto de Barajas, que todos se quieren ampliar, y ahí tenemos que ser muy claros. Es decir, ahí estamos jugando no solamente una política, sino también un símbolo. Estamos luchando por algo muy importante. Si queremos realmente estar en fase con el Acuerdo de París, si queremos estar en fase con esta necesidad de crecimiento de la esfera material, pues desde luego la ampliación del aeropuerto de esas tres ciudades va exactamente en sentido contrario, porque además lo que teníamos que conseguir, y lo que estamos luchando también ahora mismo, es reducir los vuelos. Y ahí podríamos empezar con la reducción de los vuelos a nivel nacional, donde sobre todo existe ya alternativa en tren. Por ejemplo, hoy, ¿por qué hacer un vuelo interno entre Madrid y Barcelona cuando existe una alternativa tan potente como el avión? Y esto es una cosa, de hecho, que está poniéndose en marcha. El año pasado conseguimos en los presupuestos generales de Estado también un estudio, pero tenemos que ir mucho más rápido sobre esto. Tenemos que ser mucho más potente y, de hecho, la recuperación económica no tiene que ser una recuperación donde se inyectan millones de euros en rescatar sin ningún tipo de condiciones ecológicas o sociales a las compañías aéreas, sino más bien todo lo contrario, poner deberes también a las compañías aéreas y decirles que su futuro no es crecer, sino que realmente es decrecer y solamente quedarse en los servicios necesarios para viajar a gran distancia o hacia islas. ¿Políticas concretas también? Pues vamos a seguir, porque ahí es cosas fundamentales y eso lo estamos viendo sobre todo en Baleares, donde, por ejemplo, nuestros compañeros de Més per Mallorca tienen en el centro de su acción política, y eso lo digo porque para que se vea que es posible realmente tener representantes políticos, sino además estar en un gobierno, y tienen en el centro el decrecimiento turístico como objetivo, porque saben perfectamente que hoy la cantidad, sobre todo una política turística basada en la cantidad, es exactamente lo contrario de lo que debemos esperar si estamos planteando los límites ecológicos del planeta. Lo que necesitan las islas, como las Islas Baleares, por ejemplo, lo que necesita el sur de España, como Andalucía, por ejemplo, es un decrecimiento turístico y, sobre todo, tener un turismo basado en la calidad y la sostenibilidad. Es decir, otro tipo de turismo. Un turismo realmente que se base en los recursos propios que podamos tener y una capacidad de carga realmente disminuida, pero adaptada al contexto. Y esto es fundamental. Personalmente, bueno, podría todavía comentar muchas más propuestas concretas que podríamos tener, pero sobre todo quiero terminar diciendo también una cosa que ponía en el centro Yayo, es decir, esto será posible, o estas propuestas serán posibles únicamente si tenemos la transición justa en el centro. Es decir, no va a haber transición ecológica sin transición justa. Eso lo vimos perfectamente cuando estalló en Francia el fenómeno de los chalecos amarillos, es decir, cuando una tasa necesaria, es decir, una ecotasa en este sentido, encendió Francia porque los que iban a pagar claramente el precio de la transición ecológica eran personas que vivían lejos de la ciudad, es decir, que en periurbano principalmente o en el campo, y que no podían tener acceso al trabajo, a su trabajo, sin utilizar el coche. Por tanto, hoy hemos visto que si queremos una transición ecológica tenemos que tener también y poner los medios encima de la mesa para que las personas que se vean más afectados y afectadas por la transición ecológica sean los primeros que realmente se vean beneficiados. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Por ejemplo, que una ecotasa en este sentido, en vez de ir directamente al presupuesto del Estado, vaya a las personas que lo necesiten. Es decir, ayuden a las personas a ir hacia una movilidad alternativa y sostenible. O, por ejemplo, como lo hemos planteado ya el año pasado, lo planteamos en la ley climática a principios de año y lo volvemos a plantear, pero otra vez ha sido rechazado, es una renta climática. Es decir, una renta que permita a las personas
poder hacer frente a los costes del cambio climático, sobre todo de la transición ecológica, para adaptarse al cambio climático. Entonces, la transición justa es central en nuestro país, por supuesto, pero también es central a nivel internacional, porque eso ya se ha comentado al principio, y tenemos grandes diferencias ahora mismo entre países. Si lo miramos a nivel internacional, seguramente hay países que a nivel material tienen todavía que crecer, porque tienen capacidad de carga para hacerlo, capacidad ecológica, además también por motivos de justicia, para poder llegar a niveles materiales suficientes, ¿no?, dentro del donut que decía antes Yayo. Pero para que esto sea posible también, pues otros países como los nuestros, los más desarrollados, vamos a decirlo, o mal desarrollados, como se quiera llamar, o sobredesarrollados, pues seguramente tendremos que tener un decrecimiento de la esfera material solo para que otras y otros puedan tenerlo. Por tanto, es importante también tener esta doble visión, una visión nacional, europea, es decir, doméstica, en un sentido, con planes de recuperación que realmente tengan en cuenta este postcrecimiento, estas propuestas ecosociales para permitir una transición ecológica con justicia social, y al mismo tiempo una visión internacional que permita ver el papel que ocupamos como países enriquecidos. Y de hecho, esto fue uno de los temas más clave que tuvimos en la COP26, donde yo estaba hace 2 semanas, y ahí es donde, de hecho, se estancó las negociaciones, porque realmente existe una responsabilidad diferenciada, común pero diferenciada, pero una responsabilidad histórica por parte de los países del norte hacia los países del sur global en términos de uso de los recursos naturales o de las esferas medioambientales. Con lo cual, para terminar, solo decir que ¿cómo? Bueno, ¿es políticamente viable? Sí, lo es. Lo es, y para esto tenemos que saber comunicar de forma distinta, tenemos que saber que tenemos una base social para hacerlo y tenemos que tener una estrategia muy clara, política, con propuestas concretas que respondan a las necesidades diarias de las personas. Y yo creo que en este sentido es perfectamente posible plantear propuestas postcrecentistas, y yo creo que de facto es lo que están haciendo muchos partidos verdes en Europa, lo que estamos haciendo también en España, y yo llamo a ampliar también estas propuestas y no tener miedo, es decir, no tener complejo en presentarlas, pero siempre adaptándolas también al contexto social y mediático en el que nos encontramos, para estar seguro también que se entiendan bien, porque es muy importante también saber llegar a lo que importa. Son de decir que en esta vía lo importante es ser capaz de no oponer, sino juntar el fin del mes y el fin del mundo. Es decir, que las personas sean capaces de llegar al fin del mes sin oponerse al fin del mundo, sino simplemente pensar que se puede combinar las dos cosas. Podemos llegar al fin del mes y defender que no haya fin del mundo. Muchas gracias por la intervención y por explicarnos cómo podemos llegar hasta ahí. Y bueno, la última parte me parece muy emotiva, el final de... Pero bueno, yo quería comentar varias cosas antes de dar paso a las preguntas. Lo primero es que Florenta ha mencionado la renta climática como una de las medidas que pueden servir para hacer esta transición justa y a la vez esta transición hacia una sociedad postcrecentista. Y este precisamente va a ser el siguiente lunes al Zoom que vamos a tener el día 20 de diciembre a las 7 de la tarde. Apuntaros todos la fecha y la hora, todos los que estéis por ahí oyendo. Y contaremos con Héctor y con otra mujer que todavía estamos contactando, que todavía no está confirmada, para explicarnos cómo hacerlo. Entonces, apuntároslo, que ahí podréis ver un poco el detalle de esta propuesta. Y por otro lado, yo solo quería añadir un par de cosas a lo que han comentado Yayo y Florent antes de dar paso a las preguntas. Por un lado, habéis explicado muy bien, o Yayo y Florent han explicado muy bien la parte de los límites del crecimiento y la parte física de por qué no podemos seguir aquí. Y a mí yo quería solamente mencionar un dato más que no ha salido, yo creo, tanto en la conversación, pero que creo que también es importante resaltar, y es que, aunque Florent lo ha indicado más o menos, el crecimiento no nos hace felices, no sirve para hacernos felices, y hay una evidencia científica desde hace bastantes años en este sentido, que es la paradoja de Easterlin, que indica que a partir de un cierto momento en el que se han satisfecho las necesidades básicas, que
considera que está más o menos en unos $10.000 de renta per cápita, que es cuando tienes sanidad, educación y más o menos lo básico, comida, electricidad, etcétera, cubierto. A partir de ese punto, un mayor PIB no significa mayor felicidad, así que todo lo que estamos haciendo ahora mismo es malgastar recursos para no ser más felices. Una tontería bastante importante. Y por otro lado, yo sí quería plantearos una pregunta, porque, bueno, justo al final Florent planteaba el tema de transición justa, el hacer que el fin de mes no se oponga al fin del mundo. Y bueno, una de las cosas que precisamente creo que salía en el debate de los imperativos de crecimiento era que una de las claves, lo que nos mantiene adictos al crecimiento del PIB en cierta manera es la obsesión por el pleno empleo combinada con el incremento de la productividad. Y la pregunta que yo querría haceros es, ¿cómo adaptamos, por ejemplo, la legislación laboral para conseguir mantener el pleno empleo en una sociedad en la que si hay decrecimiento material y por lo tanto también hay decrecimiento en el PIB, que a términos de los economistas nos importa por eso un poco, ¿cómo hacemos para mantener ese pleno empleo? ¿Qué cambios en la legislación laboral tenemos que hacer para conseguir esto? Y bueno, ahora mismo abro las preguntas. Las preguntas, hay 2 preguntas que se han hecho por el Q&A que ahora mismo leo. El resto de los que queráis preguntar podéis levantar la mano. Irá saliendo arriba del todo que habéis levantado la mano y por orden yo iré diciendo el nombre y Blas os irá dando voz para hacer la pregunta. Agruparemos las preguntas de 4 en 4 más o menos y así ya yo y Floren van respondiendo. Y por último, esto ya sí que es lo último de todo, os voy a pasar por el chat un cuestionario con la evaluación del evento para que nos podáis decir pues cómo os habéis enterado, qué os ha parecido y si queréis uniros al sectorial también lo podéis poner ahí, podéis poner vuestro correo o vuestro Telegram para que os podamos contactar y poder sumaros. Así que con esto leo las preguntas que se han hecho por el Q&A. Teresa Bañobre preguntaba si no sería necesario trabajar en los ámbitos educativos para que en el ideario social dejara de asociarse el crecimiento con el progreso. Y después, Sindo Verde Secuo planteaba que por ir a lo concreto, ¿cómo convenceríais a los habitantes del occidente asturiano que no les conviene que salga adelante el proyecto de mina de oro previsto en Salave? Prometen empleos y riqueza, pero a costa de escombros y vertidos, pero todo muy sostenible. Si queréis que Yayo y Floren vayan contestando estas preguntas y mientras el resto vais levantando la mano y os voy apuntando, ¿vale? Así que todo vuestro, el que quiera responder primero, que responda. ¿Tiro yo o tiras tú, Floren? Vale, pues voy yo. A ver, intento hacer una respuesta así lo que se me ocurre de los 3 temas que los 3 me parecen tremendamente importantes, ¿no? A ver, con respecto al tema del trabajo, dicho de una forma muy esquemática, esto como os podéis imaginar daría para un montón de lunes al sol para poder debatir, ¿no? De zumes al sol, quiero decir, pues ¿qué tipo de temas hacen falta, ¿no? Primero, en primer lugar, la propia consideración de la noción de trabajo, ¿no? ¿A qué le estamos llamando trabajo? Lo digo porque hay muchísimo trabajo que no es denominado trabajo, que no es empleo, y que es una cantidad de tiempo de dedicación impresionante que hace falta para sostener las vidas. Me estoy refiriendo, entre otras cosas, al trabajo que hacen mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa para sostener cotidianamente la vida, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que un primer elemento por el que tendríamos que preguntarnos son, en un contexto de reducción de la esfera material de la economía inevitable, cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para todos y todas, qué es entonces lo que hace falta producir y, por último, cuáles son entonces los trabajos socialmente necesarios. Este es un debate importante que hay que tener porque, aunque quede fatal decirlo, no todos los trabajos son socialmente necesarios, hay algunos que son socialmente indeseables y lo que sí es muy deseable es que, digamos, las transiciones hacia otros modelos económicos se hagan con protección y, como decía Floren, con transición justa para esos sectores que deben de ir transitando a otros distintos, mientras que hay otros
que pueden y deben crecer de forma notable, es decir, producir alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas, todo lo que tiene que ver con los bienes relacionales y los bienes de cuidados, un sistema de transporte público y colectivo, todo lo que tiene que ver con por ejemplo, con la rehabilitación energética de la edificación, todo lo que tiene que ver con la generación de modelos de ciudad descentralizado. Es decir, no es cierto que no haya alternativa, hay muchísimo trabajo hecho desde hace mucho tiempo para variar, para cambiar el metabolismo del trabajo, ¿no? Ese sería un primer elemento. El segundo sería una reivindicación, que es una reivindicación desde los años 70. Los escritos de André Gorz lo venían planteando desde hace muchísimo tiempo, que es la reducción de la jornada laboral. Es obvio que hace falta reducir la jornada laboral. Fue una reivindicación del propio movimiento sindical hace bastantes años, luego se abandonó y vuelve a ser retomada. Yo os invito, por ejemplo, a que le echéis un vistazo a lo que está trabajando en este momento la mayoría sindical vasca, ELA, SK y LAB, porque están entrando en una dinámica tremendamente interesante de repensar el trabajo desde una lógica, digamos, que asuma la crisis material en la que estamos inmersas y están haciendo propuestas, yo creo que interesante, ¿no? Y por último, además de esa reducción de la jornada laboral que permite también repartir el trabajo, combinar la reducción de la jornada laboral con experiencias de renta básica universal, ¿no? Desde mi punto de vista no son dos cosas que se contrapongan, son dos cosas que pueden tener sentido. O sea, yo la propuesta del trabajo socialmente garantizado y la de la renta básica nunca las he visto completamente opuestas, creo que pueden ser tremendamente complementarias siempre y cuando pensemos en cuáles son esos trabajos socialmente necesarios, ¿no? En cuanto a lo que planteaba Teresa sobre la educación y el ideario social, yo creo que pones el tema, Teresa, pones el dedo en una cuestión absolutamente crucial, ¿no? Que es la disputa de la hegemonía cultural. O sea, tenemos un importante problema y es que el crecimiento dentro de nuestras sociedades ya no es solamente una forma de entender el metabolismo económico, sino que es una verdadera religión civil. Es decir, nuestro sistema económico lo que ha hecho ha sido reducir la noción de riqueza a la noción monetaria, al crecimiento monetario. Y lo que sucede es que la economía ha desarrollado indicadores, por ejemplo, como el Producto Interior Bruto al que se refería Florent, que han cortado el cordón umbilical con la materialidad de la tierra y que han cortado también el cordón que le unía a las necesidades humanas. Es decir, el crecimiento económico va por un lado sin preguntarse si lo producido sirve o no para satisfacer necesidades humanas. La fabricación de bombas de racimo y el cultivo de champiñones se miden exactamente en la misma unidad, en dinero. Si lo estuviéramos midiendo desde la perspectiva de las necesidades que se satisfacen, casi nadie diría que la bomba de racimo, es decir, lo realmente producido, sirve para satisfacer necesidades humanas, mientras que el cultivo de calabacines o de champiñones, obviamente sí, ¿no? ¿Por qué digo que es una religión civil? Pues porque en este momento la mayor parte de la gente hemos interiorizado que más que necesitar cuidados, alimentos, agua limpia o una vivienda, lo que necesitamos es dinero. Y como lo que necesitamos, interiorizamos, que necesitamos por encima de todo, es dinero, el dinero se transforma en una especie de valor sagrado que lo que ha hecho ha sido alentar la idea de que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Es el territorio, son las condiciones laborales, es el bienestar de la gente, es decir, basta que cualquier tipo de proyecto delirante prometa puestos de trabajo para que de una forma acrítica, aunque se lleve por delante recursos finitos que son importantes para poder sostener la vida en el presente o en el futuro, o incluso, aunque con nuestros propios ojos veamos que es mentira, por ejemplo, todo el proceso de construcción de infraestructuras que hubo en este país entre 1992 y 2007, que explota la burbuja inmobiliaria, es un proceso de construcción de infraestructuras que en sus pliegos de motivaciones el aspecto central era la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que se iban a crear. Si tú ahora con una simple calculadora sumas los puestos de trabajo directos e indirectos que iban a crear los aeropuertos, los trenes, las carreteras, las autopistas, resulta que España tenía que ser un país
en el que hubiera cero paro, tendríamos que estar trayendo gente de fuera y, sin embargo, somos un país que tiene desempleo y a la vez un país récord en infraestructuras per cápita. Es decir, no funciona, no es cierto que funcione, pero la lógica está tan inserta y está tan metida en todos los lados que entra, digamos, como decía, como una especie, ya lo dijo Polanyi, de fundamentalismo religioso, ¿no? Entonces, la cuestión educativa es clave. Los niños y las niñas, la mayor parte de los niños y las niñas, desde que entran con 3 años en el sistema educativo hasta que salen de él, simplemente la etapa obligatoria, lo que reciben es una verdadera inyección de neoliberalismo en vena. Los límites no existen, la dependencia de la naturaleza tampoco. Cuando estudias las fórmulas empresariales no existe la cooperativa. Es decir, la crisis ecológica está bastante silenciada y los modelos alternativos, la lógica alternativa a la del crecimiento y la propia inviabilidad del crecimiento tampoco está, ¿no? Ahora mismo se está produciendo un interesante cambio. La nueva ley, la LOMLOE, ha incorporado en los primeros borradores del decreto de enseñanzas mínimas algunos cambios interesantes. Veremos a ver cómo queda de aquí al momento final, pero desde luego la educación es clave, ¿no? Y hay experiencias educativas que lo que están haciendo es hablar de la necesaria transversalización de la problemática ecosocial dentro del currículum educativo y también de perfilar opciones que no sean la única del crecimiento, de extracción de materiales y la generación de residuos, la que sostenga los modelos económicos, ¿no? Hay experiencias muy interesantes. Si en algún momento os interesa alguna, yo se las puedo pasar a Álvaro para que las comparta y, bueno, hay cosas muy, muy chulas, ¿no? Y en cuanto al tema que planteaba Sindo de cómo convencer a las personas, pues es que esa es la tarea más complicada que se viene desarrollando, no solo el movimiento ecologista, pero fundamentalmente el movimiento ecologista en casi todos los lugares. Es decir, abrir estos espacios de diálogo en donde se produce la escucha, donde se produce el intercambio, ¿no? Yo en concreto, lo que estás comentando de la mina de oro no lo conozco, pero he participado bastante, por ejemplo, con la plataforma Mina Pino Touro, ¿no? Que era una mina de cobre que se quería reabrir en la zona pegada a Santiago de Compostela, ¿no? Y al principio, efectivamente, la mayor parte de la gente planteaba que era la fuente de riqueza o de la generación de empleo. Según fuimos trabajando, y fue trabajando fundamentalmente en la plataforma, compartiendo lo que había pasado en otros lugares, analizando, digamos, las consecuencias que tiene, pues poco a poco lo que ha sucedido es que se ha ido sumando muchísima gente y finalmente la plataforma ha conseguido que la mina se frene, ¿no? Es decir, yo no quiero obviar que tenemos un importante conflicto y una importante dificultad, porque podemos presentar la lógica del decrecimiento como algo deseable, no la lógica del decrecimiento, o sea, yo no quiero hablar de lógica, digo, la lógica política que se hace cargo del inevitable decrecimiento como algo deseable, es decir, el reparto de la riqueza, el no dejar a la gente atrás, pero no nos olvidemos que hay también una situación de conflicto y es que hay gente a la que le da igual dejar gente atrás. Hay intereses económicos con los que de alguna manera también es preciso confrontar y con los que también hay que debatir desde la apertura, pero también desde la firmeza, ¿no? Entonces, no conozco otra opción que no sea más que la de abrir los espacios de debate, dialogar, compartir y mantener la apertura para ir transformando, digamos, esas mentalidades, ¿no? Vale, voy a seguir un poco, pero solamente porque ya he dicho bastante cosas y yo ahí es complicado siempre, pasa detrás ahí, ya me dices todo. Pero a la siguiente tú primero. Vale, vamos a hacer eso. No, pero no te preocupes porque además me viene genial porque tú has comentado, ahí has desbrozado muy bien, por ejemplo, has empezado por el trabajo, ¿no? El trabajo y has comentado con toda lógica, efectivamente, que necesitamos reducir la jornada laboral en España, en Europa, en los países occidentalizados, ¿no? Y solamente a nivel histórico recordar, porque a veces se nos olvida, porque decía ya yo con razón, ¿no? Que esto es una lucha histórica del movimiento sindical, pero incluso en España, ¿no? España fue el primer país en 1919 a pasar a la jornada de 8 horas. El primer país.
en hacerlo. Entonces, ya es una lucha histórica que tenemos nosotros instalados en este país y tenemos una capacidad y una posibilidad de retomar esta dinámica, esta lucha junto con los sindicatos. Y de hecho, con los sindicatos, en este caso sobre todo la UGT, por ejemplo, ya ha puesto la jornada de 4 horas, la semana de 4 días en su programa como prioridad. Y de hecho, ahí es, como sabéis, una de las cosas que hemos obtenido en los presupuestos del Estado es un proyecto piloto sobre las 32 horas semanales. Y ahí, de hecho, aprovecho también para contestar a otra cosa que he visto en el chat que dice que cómo hacemos para incorporar a las empresas también dentro de esto. De hecho, este proyecto de 32 horas semanales que hemos presentado y se ha aprobado con unos 10 millones de euros al año, justamente tiene como primer objetivo las empresas. Porque queremos probar que el sector privado también tiene iniciativa en este sentido, porque de hecho muchas empresas ya lo están haciendo, pequeñas y medianas empresas, pero también grandes empresas, pero otras muchas les gustaría hacerlo, les gustaría reducir la jornada laboral sin reducir el salario, lo cual también es muy importante apuntar, y para esto también necesitan un apoyo público, un apoyo institucional, un apoyo en este caso del Estado. Y este proyecto piloto que hemos presentado y se ha aprobado va en ese sentido, coger entre 200 y 400 empresas y justamente a apoyarles, asesorarles para que sean capaces de ir en este sentido. Porque sabemos perfectamente que reducir la jornada laboral es bueno a diferentes niveles. Es bueno para la salud de las personas trabajadoras, es bueno también para la sostenibilidad, porque, por ejemplo, evita muchos movimientos o transportes entre trabajo y domicilio, es bueno también para el bienestar y también hemos visto que es bueno para las empresas, porque las personas, cuando se sienten mejor, tienen mejor bienestar, pues también suelen, no sé cómo decirlo, sin caer en, como decía Yayo, en el neoliberalismo que hemos aprendido desde pequeño, pero suelen rendir más, simplemente pues hacen mejor su trabajo, para decirlo de una forma bastante simple, es decir, que están más a gusto. Entonces, esto es muy importante también que seamos capaces de trabajar en ese sentido y de poner en marcha proyectos concretos que muestren que es posible reducir la jornada laboral y además tenerlo muy presente y muy trabajado con los sindicatos y con las empresas, porque solamente uniendo fuerzas de esta manera entre lo social, lo sindical y lo ecologista tendremos masa crítica suficiente para poder ser capaces de cambiar también el rumbo de las cosas. Además, cuando hablamos de trabajo también es el tipo de trabajo que hacemos. Trabajo es una palabra antropológica muy cambiante, ¿no? Según las épocas, pero es verdad que hoy cuando hablamos de trabajo nos referimos a un trabajo remunerado, ¿no? A un trabajo productivo, un trabajo en el mercado. Y si hablamos de este trabajo en concreto, que sea más bien un empleo, pues ahí tenemos que hablar del empleo verde, ¿no? Y el empleo verde justamente lo que está detrás es lo que decía Yayo antes. Es decir, no todos los trabajos, no todos los empleos valen la pena, no todos permiten cuidar, no todos son deseables. Entonces tenemos que saber centrar los esfuerzos en la creación de empleos que sean verdes, empleos que sean sostenibles, empleos que sean de calidad, empleos que permitan justamente proteger la naturaleza. Y en ese sentido, la buena noticia que conocemos desde hace muchísimos años, porque existen muchísimos estudios hechos por sindicatos, hechos por organizaciones internacionales, que nos recuerdan que hay mucho más empleos de calidad, dignos y verdes en los sectores del futuro que son sostenibles y justos, como pueden ser las energías renovables, como puede ser la rehabilitación de edificios, como puede ser la movilidad sostenible, como puede ser la gestión sostenible de residuos, en la economía de cuidados. Hay muchos más empleos en esos sectores verdes que en los sectores llamados marrones. Y esto tiene una razón también bastante simple, es decir, que para producir mejor, de mejor calidad, de forma más sostenible, pues se supone que tenemos que utilizar más mano de obra y menos energía fósil. Entonces veréis también que el futuro de trabajo está asegurado, porque cuanto menos energía fósil vamos a tener, más necesidad de trabajos, más manuales, más mano de obra vamos a necesitar, y por eso vamos a tener que cuidar justamente esta gran fuente de empleo, los empleos verdes, que representan el futuro para el empleo. Y lo último que quería comentar también es sobre lo que decía Sindo de la mina de oro. Efectivamente, como decía yo, pues no existe una fórmula mágica. Si la tuviéramos, pues ya la habríamos utilizado desde hace tiempo. Y ahí el diálogo, la participación social son fundamental. De hecho, hemos visto que los mejores ejemplos, de hecho que tú sí lo conoces muy bien, porque en Asturias es lo que hemos conseguido
hacer también, cuando yo iba, por ejemplo, a las minas de carbón para hablar con los mineros que están ahí, pues no hay otra cosa que el diálogo, explicar y convencer en base justamente a un futuro también que es más atractivo, es decir, un futuro donde podemos proveer empleo, podemos proveer también el sustento para las familias de las personas que trabajan ahí y dar también una visión y una proyección de cara al futuro. Y ahí es muy importante, de hecho, la planificación, la participación. De hecho, ahí el Estado, la comunidad autónoma, las instituciones en general, los sindicatos tienen que tener la capacidad de crear lo que llamamos una planificación a largo plazo. Es decir, si queremos salir de las actividades más contaminantes, de las actividades que más están yendo en contra de nuestro futuro, lo que tenemos que hacer al mismo tiempo es ser capaces, entre todas y todos, de crear este futuro, de planificarlo entre todas y todos. Y esto es fundamental. Los mejores proyectos de transición justa siempre han funcionado con esta planificación participada entre actores institucionales, actores sindicales, actores sociales y yo hablo también actores ecologistas, porque a veces olvidamos que en esto también tenemos que tener la comunidad ecologista también dentro de la planificación de cara al futuro. Y el último punto que quería apuntar sobre las minas, quizás de forma más polémica, es recordar también que si no queremos estas minas que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo en Extremadura, en Galicia, en Asturias, bueno, esto está en Andalucía también, muchos proyectos, pues también tenemos que pensar que ahora la mayoría de las minas, es decir, la mayoría de los minerales críticos que decía ya yo al principio, pues no vienen de nuestros países, vienen de otros países, países del sur global. Y esto permite que todavía tengamos tanta abundancia material, sobre todo pues, las cosas que nos permiten, de hecho, hoy tener esta conversación Zoom, ¿no? De lo digital, de esta tablet, del ordenador que tenemos. Pues desde luego, si pensamos o si queremos mantener algo parecido a esto, sin tener un impacto violento en los países del sur global, pues tenemos que pensar de dónde sacamos estos minerales críticos. Y también tenemos que pensar de dónde están las minas. ¿Qué estamos dispuestos para mantener el nivel de vida que tenemos ahora mismo? Sí, tenemos que reducir las minas que tenemos en España. Eso no hay duda en esto. Pero también estamos dispuestos a renunciar en lo que dan las minas para que nosotros tengamos el nivel de vida que tenemos. Y yo creo que es una pregunta, una cuestión importantísima que tenemos que hacernos, hasta qué punto las minas que tenemos y hasta qué punto tenemos que tener minas, justamente si queremos tener también algunas cosas que hemos visto o que pensamos hoy es básico en la vida diaria de las personas. Con lo cual también os digo que yo llamo también a la reflexión sobre este punto de la relocalización también, del extractivismo en este sentido, porque es una cosa que hemos que hemos exportado, que hemos externalizado. De hecho, tenéis que saber que si hoy reducimos emisiones en otros países europeos es simplemente porque hemos exportado a otros países el extractivismo, ni más ni menos. No lo vemos en nuestros países, sino que lo tienen en América Latina, lo tienen en África o lo tienen en Asia. Sin embargo, si realmente queremos basar el futuro en la justicia social, tenemos que pensar también en relocalizar, reapropiarnos también lo más material, que es también extraer las cosas. Y ahí yo creo que el ecologismo tiene mucho que reflexionar todavía. Pues muchas gracias a los dos. Por un lado, en el chat me estaban comentando ya que podía hacer una nueva recopilación de preguntas. Lo que pasa es que lo que estáis contando era demasiado interesante y no quería cortaros. Ninguno habéis levantado la mano, con lo cual voy a tener que leer yo las preguntas. Sería casi más interesante si pudierais leerlas vosotros. Adrián, bueno, primero leo la de Adrián Vidal, mientras Blas le da voz a Teo para que después pueda hacer la pregunta que tiene planteada o que quiere plantear. Adrián comentaba que muy interesantes ambas intervenciones. ¿Cómo creéis que se puede llegar a una masa crítica para empezar a tomar impulso para crear cambios? Es previsible que según se agudicen las diversas crisis se vaya hablando más de estos temas, pero ¿cómo contrarrestar el ecofascismo que da respuestas simples a problemas complejos? Muchas gracias. Teo, si quieres, plantea la pregunta que tienes y después leo alguna pregunta más que se ha hecho por el chat. Teo, ¿puedes ya hablar? Puedo hablar. Vale. Bajo la mano. A ver, solamente quería haceros una pregunta o si tenéis algún comentario debido al área en la que trabajo, que es lo que se denomina automatización sustitutiva. Es decir, los empleos que actualmente están desempeñados por persona suelen ser trabajos de poco valor añadido bajo los criterios clásicos de PIB.
Esos trabajos que las personas están haciendo ahora pasan a ser realizados por robots industriales, que lo conocemos en el área, en diferentes áreas. Sobre todo vino del mundo agrícola, luego pasó a la gran industria, la automoción, etcétera, etcétera. Tenemos ejemplos de sobra. Y aquellos que ya asumen programas inteligentes que ya asumen un cierto aspecto de cognición y toman decisiones, realizan gestiones administrativas que se están automatizando. Lo sé porque en algunos trámites de Comisión Europea, determinadas ayudas a I+D, ahora tienes que pasar a través de un filtro de un sistema, llamémoslo, de inteligencia artificial que hace exactamente eso, un filtro y pasa a otros niveles. Entonces, esta automatización sustitutiva, ¿no creéis que puede poner en la calle a mucha gente? Esta era mi... Si tenéis algún comentario al respecto. Y muchas gracias, magníficas intervenciones. Pues muchas gracias, Teo. No, ahora mismo es que en el chat me resulta difícil ver cuáles son las preguntas y cuáles son comentarios, así en general. Si tenéis alguna pregunta más, ponedla por el Q&A o levantad la mano como ha hecho Teo, porque no veo ninguna pregunta más. Yo solo quería apuntar una cosa, vuelvo a poner el formulario para que no se pierda en el chat por si queréis hacer la evaluación. Y quería complementar brevemente lo que comentaban tanto Florent como Yayo de la reducción de la jornada laboral, haciendo un poco de trampa, porque generalmente hay 3 modelos para hacer eso. Está, por un lado, el modelo holandés, que facilitaron mucho la utilización del tiempo parcial en los años 90, de tal manera que mucha gente que entraba de nuevo en el mercado laboral entraba ya con una jornada reducida y ahora trabajan de media menos de 30 horas semanales en el país, lo cual ayuda al pleno empleo. Está en segundo lugar un poco el modelo alemán para cuando un sector está en declive, conseguir que las empresas vayan reduciendo la jornada laboral en vez de despedir a trabajadores, que aquí se ha implementado en parte con los ERTEs, pero que allí también se hace de manera más o menos estructural con los comités de empresa. Y en la tercera pata, que es también en la que yo creo que Florent iba más dirigido, que es la de las 32 horas, la jornada laboral estatutaria, es decir, pues ahora en vez de que sean entre 40 de máximo, son 35 de máximo como en Francia a principios de los 2000 o son 32. Esto era un poco para a lo mejor complementar esas respuestas y bueno, pues hay 3 preguntas, así que volvéis a tener vosotros la palabra. Florent primero y después ya yo para equilibrar la balanza. A ver, me da igual, pues el segundo no hay problema, pero sobre lo que decía Teo, ¿no? La segunda pregunta, a ver, efectivamente, la automatización, de hecho, incluso la mecanización, atomización, reemplazos y sustitución de la mano de obra por máquinas no es un proceso nuevo que estamos viviendo en los últimos años. Esto es la base de la revolución industrial, de hecho, ¿no? La sustitución de las personas por máquinas. De hecho, solamente tenemos que pensar, ¿no? Incluso en términos ecológicos, tenemos que pensar que al principio del siglo pasado, me refiero, más del 90% de las personas trabajaban en el campo, en España, en Europa, en general. Y hoy en día, en 2020, solamente el 2% en España trabaja en el campo. Y esto solamente ha sido posible porque la mano de obra que estaba en el campo, alimentando a las personas y también a las ciudades, pues han sido sustituidos por máquinas movidas por energía fósil, pero toda la cadena alimentaria está y se nutre de energía fósil y de petróleo en este caso. Pesticidas y químicos, por supuesto. Los tractores que veis en el campo. Por supuesto, luego, para mover los barcos y los aviones que se mueven de un país a otro, porque no se consume lo que se produce a nivel local. Y, por supuesto, una cosa que es fundamental para que funcione el sistema alimentario a nivel global, tal y como existe, es la refrigeración. Es decir, para que tengáis ahí los alimentos que se pueden conservar tanto tiempo. Y esto ha sido posible únicamente gracias a tener tanta energía fósil, petróleo, disponible de forma barata y abundante. Pero hay un dato importante que decía ya igual al principio, es que el pico del petróleo, de todos los picos de petróleos, ya ha sido superado. Con lo cual, el futuro no va a ser igual que lo que hemos vivido. Es decir, que es posible, es muy probable de facto, que muchos empleos
vayan a volver al campo. No porque la gente quiera, y ojo, que ahí vamos a tener también un conflicto entre dónde se encuentran los empleos y también a dónde van las personas, pero dónde vamos a necesitar seguramente mucha mano de obra en las siguientes décadas va a ser el campo, porque si tenemos menos energía fósil, pues vamos a tener que tener a más personas trabajando en el campo. Sabemos perfectamente que la agricultura ecológica, por esta razón, o incluso la permacultura o la agroecología, necesita mucho más mano de obra que la agricultura intensiva e industrial. Entonces, eso es lo primero que quería decir, que esos fenómenos que hemos conocido en las últimas décadas, últimos siglos, sobre todo la revolución industrial, no tenemos que pensar que van a seguir igual de cara al futuro. Con lo cual es muy importante pensar que la automatización no es un proceso histórico predeterminado en un sentido. También puede tener otras facetas. También decir que la automatización se da efectivamente en casos muy concretos. No se dan en todos los trabajos y actividades económicas. Es verdad que en algunos casos se va a dar y va a seguir siendo el caso. Pero también es verdad que se van y se crean empleo en otros sectores. De hecho, ahí recomiendo leer a un economista francés que lo ha estudiado muy bien, que es Jean Gadret, con quien escribí el libro, ¿no? Sobre la diosa al crecimiento, y de hecho explica muy bien que no podemos decir que hoy en día hay mucho menos empleos por culpa de la automatización. Sin embargo, sí que se puede decir que algunos sectores están perdiendo empleos, pero otros sí que están ganando muchísimos empleos. Y aún más, si tenemos una política activa dentro de lo que decíamos antes del empleo verde, está clarísimo que se pueden crear muchísimos empleos y que la automatización no tendría que ser un problema. Pero lo sí que tenemos que tener muy claro es un proceso de transición justa, justamente para acompañar a las personas que están perdiendo los empleos, que se ven sustituidos por máquinas. Pero ojo, digo que esto no tenemos que tener una visión determinista. Las máquinas se mueven con energía, las máquinas no se mueven solas y, por tanto, este proceso no es un proceso que sabemos fijo de cara a los siguientes años y seguramente tendremos unas vueltas muy importantes a nivel macro en las próximas décadas. Y a la pregunta que hacía el compañero sobre los cambios, ahí vuelvo un poco a lo que decía en la primera parte de mi intervención. Yo lo que veo muy importante es crear mayorías y también crear alianzas con otros actores que no piensan exactamente igual, pero que tienen objetivos parecidos a medio plazo y alianzas que son más amplias. Es decir, necesitamos sobre algunas temáticas concretas, como la 32 horas, como hemos hablado, sobre el empleo verde o otras temáticas que hemos visto antes de movilidad, necesitamos hablar el movimiento ecologista, el movimiento verde, con también los sindicatos. Necesitamos hablar con las empresas. Por supuesto, cuando hablo de empresas, esto es un mundo entero y solamente podemos hacer otra conversación sobre el papel de las empresas. No es lo mismo una gran empresa multinacional que una pyme, por ejemplo, pero ahí existen muchísimos negocios verdes, pequeñas pymes, que realmente valen la pena y que podemos acompañar y que están muy cercanas a lo que estamos contando ahora mismo. Por tanto, es importante sumar ahí actores. También es muy importante no caer en el debate que intenta imponer la extrema derecha o también la política española en ese momento, de efectivamente reducir la complejidad brutal que tenemos en este mundo, las contradicciones que todos y todas tenemos, a debates totalmente estériles, como estamos viendo a menudo en el Congreso español. Bien a pesar, más bien ahí tenemos que seguir. Yo creo que eso es una cosa que se hizo bien en la campaña de las elecciones madrileñas, es hablar realmente de lo que importa, no entrar en polémicas estériles y intentar ser lo más didáctico posible, comunicar bien en ese sentido y, sobre todo, no caer en los insultos de la extrema derecha. También esto es una forma de hacer política que es tan importante, relajar mucho la tensión, porque si queremos hacer también lo que decía Yayo, de poder tener debates participativos con las personas trabajadoras, con los vecinos, en el caso de una mina, pues también es importantísimo la empatía. La empatía es fundamental, es entender también los problemas del otro. No por defender una mina de oro, la persona de enfrente es un enemigo, simplemente puede tener otros intereses en ese momento y es una persona también que tiene su visión de las cosas. Ahí tenemos que entender sus necesidades, entender el porqué de lo que está diciendo. Y yo creo que la empatía es un valor fundamental en la educación, por supuesto, como preguntaba antes Teresa, pero también en la política. Entonces ahí la transversalidad, la empatía, agrandar las alianzas, para mí es fundamental para esta política verde del siglo XXI. Sí, Pues ya yo.
por complementar alguna cosita más, porque creo que aquí están algunos de las madres del cordero, ¿no? O sea, yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta, y Florent lo estaba planteando ahora, ¿no? Lo planteaba antes, no ahora mismo, sino en la intervención que tuvo anteriormente. Digamos que la transición y el cambio hacia un cambio que asuma la inevitable reducción de la esfera material de la economía requiere forzosamente desarrollar modelos de vida más suficientes. Es decir, hay un tema que tiene que ver con el cambio político y con el cambio social, pero hay también una transformación importantísima cultural que tiene que ver con el principio de suficiencia, ¿no? Y el principio de suficiencia significa aprender a vivir de una forma mucho más sobria. Voy a utilizar provocadoramente la palabra austeridad, que ha cogido tan mala prensa, pero que es esa virtud aristotélica que consistía en aprender a usar prudentemente aquello que era imprescindible y que era limitado, que era imprescindible para todo el mundo, ¿no? Y ese es un elemento que es tremendamente contracultural en un marco que, como decía antes, ha interiorizado la lógica del crecimiento como si fuera una especie de fundamentalismo religioso, como una especie de religión civil, ¿no? Los debates sobre la suficiencia, sobre el aprender a vivir con menos, son problemáticos. Son problemáticos porque, en primer lugar, hay que plantearlo con una clarísima perspectiva de clase. Por eso yo prefiero hablar de suficiencia, ¿no? Y no del aprender a vivir bien con menos. Hay mucha gente para la cual decirle que debe aprender a vivir bien con menos es un verdadero insulto, ¿no? Es decir, el modelo económico capitalista, industrializado, en su dinámica neoliberal ya ha dejado muchas vidas colapsadas dentro y fuera de nuestras fronteras, ¿no? Los migrantes que se están agolpando en las fronteras de la Europa rica, y no se les deja pasar, mientras que las vallas se abren todos los días para que entre la energía, la pesca, los minerales y los alimentos que vienen de sus países, son personas que, además de estar expulsadas, además de ser consideradas población sobrante, son personas tratadas como población sobrante, incluso son tratadas como la materia prima del negocio de la seguridad de fronteras, que es un negocio que crece con unos ritmos de crecimiento absolutamente brutales, ¿no? Y dentro de nuestras fronteras, bueno, pues antes justamente de la expansión de la pandemia, en enero del año 2020, se produjo la visita del relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas al Estado español, Philip Salston se llama, ¿no? Y la conclusión de este señor fue que, después de haber hecho todo el recorrido, concluyó que en el Estado español había lugares en donde se vivía peor que en un campo de refugiados, o de la misma manera que en un campo de refugiados, y que había enormes bolsas de precariedad, ¿no? Lo que quiero decir es que en este momento, en nuestro país, la precariedad ya no es una situación coyuntural, sino que es una situación estructural. Hay gente que, teniendo un trabajo, es pobre porque las condiciones laborales ya son generadoras de pobreza. Montones de personas que tienen una carrera universitaria terminada, que hablan otro idioma, que cuando acceden a sus primeros empleos no se pueden permitir acceder a la vivienda y viven, lo deseen o no, en pisos compartidos, quieran o no, sin tener posibilidad de desarrollar proyectos emancipadores propios, ¿no? Lo que quiero decir es que en los momentos en los que la economía va bien dentro de nuestros países, dada la superación de los límites físicos del planeta, ya hay mucha gente que vive mal. Es decir, ambas cosas las vimos de forma clara durante el confinamiento, ¿no? Y cómo tenemos un problema grave cuando desarrollamos una economía que colisiona directamente con el bienestar, con la vivienda o con la salud, ¿no? Esto a mí me parece que es importante hablar de ello. Y ahora voy, y lo planteaba, porque hablar de suficiencia es una cosa que no es muy popular. Yo, algunas veces que he hablado, yo no estoy en ningún partido político y estoy más bien en los movimientos sociales,
y sé perfectamente, porque me lo han dicho muchos compañeros que están en organizaciones como la que hoy convoca y en otros partidos políticos que tienen finalidades nobles detrás, ¿no? Y que además tienen algunas de estas cosas claras, es algo que en una campaña electoral es complicado de plantear. Yo creo que se puede plantear y estoy de acuerdo con lo que decía Florent, ¿no? Pero hay que saber plantearlo. Es decir, porque hablar de suficiencia, hablar de aquellas personas que tienen que aprender a vivir de una forma muy más austera, rompe con todas las lógicas del progreso y con todos los relatos hegemónicos desde hace al menos un par de siglos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Al igual que lo que decía Florent, de que la empatía es clave. Es decir, yo me he encontrado muchas veces con la constatación de que hay que acompañar emocionalmente el descubrimiento de que este modelo que hemos generado no se sostiene, ¿no? Y que queramos o no queramos, vamos a tener que aprender a vivir de unas formas radicalmente diferentes, porque el capitalismo en sus promesas promete, es drogadura, es decir, promete un bienestar, promete un librarte de cualquier tipo de malestar, que es una promesa que funciona de una forma tremenda y que ha sido asumida por muchísimas personas, incluidos nosotros y nosotras mismas en muchos momentos, ¿no? Y romper esta lógica, es decir, que de repente el armazón de una especie de promesa de progreso que en Occidente fue concebida como la fantasía de poderte emancipar de la naturaleza, de poderte emancipar de tu propio cuerpo y su vulnerabilidad, de poder vivir individualizado del resto de las personas, que eso se vertebre como una fantasía, que al final no es más que la fantasía heteropatriarcal, es un dolor, ¿no? Y hay que acompañarlo emocionalmente para ayudar a ver que la salida de eso puede ser un modelo de vida que sea muchísimo mejor, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de cómo hacer masa crítica, yo voy a defender que hay que hablar de esto. Y hay que hablar de esto preparándose bien, como decía Florent, pero hablar de esto con claridad. Es decir, no se puede no hablar de esto. Y desde mi punto de vista, hablar de límites nos puede ayudar a contrarrestar lo que está haciendo la ultraderecha. La ultraderecha no habla de límites, habla de escasez. Y los límites son un concepto biofísico, pero la escasez es un concepto humano e inducido. Una cosa es escasa cuando se usa imprudentemente o mal, pero no tiene por qué ser escasa si se usa con muchísima más prudencia. Confundir límites con escasez es lo que está haciendo la izquierda, la ultraderecha, ¿no? Y desde ahí hacer un discurso de repliegue identitario que, por supuesto, obvia que precisamente la superación de esa escasez se está haciendo con los recursos que vienen de los mismos países que las personas migrantes a las que no se permite entrar, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay que hacer un ejercicio de valentía, un ejercicio pedagógico de contar las cosas tal y como son, sabiendo que se va a despertar un miedo que desde mi punto de vista es sano. A mí me da mucha rabia, por ejemplo, que cuando empezó a salir todo el tema de la quiebra de la cadena de suministros globales, en algunos medios de comunicación lo primero que salía es ¿cómo vamos a afrontar la ecoansiedad? No, ¿cómo vamos a afrontar un modelo económico que se lo lleva todo por delante? Porque la ecoansiedad, igual que muchos de los problemas de salud mental que hay ahora, son respuestas de personas sanas ante una sociedad que está enferma y que se lo lleva todo por delante, ¿no? Y lo que hay que hacer es acompañar ese miedo para que el miedo, como dice Naomi Klein, no se convierta en algo que paralice, sino que sepamos entre todos, dados de la mano, hacia dónde tenemos que correr, ¿no? Un segundo elemento me parece que tiene que ver con la generación de dinámicas de comunidad, es decir, la idea de comunidad me parece que es clave. Lo hemos visto con la reacción que ha tenido pues mucha gente en nuestro país en el momento de la pandemia, ¿no? Cómo han salido a la calle diciendo yo me quiero hacer cargo de otros y otras, ¿no? Y eso que parece que es una rareza no lo es. El libro Un paraíso en el infierno de Rebecca Solnit hace un recorrido tremendamente exhaustivo por los últimos desastres o conflictos importantes socioambientales que ha habido en el último siglo, fundamentalmente en el mundo anglosajón, y muestra de una forma clara cómo se salió de ello con mucha cooperación y no con tanta lucha entre pobres como pareciera y dice el relato dominante. Yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Y por último, coincido con lo que ha dicho Florent,
en cuanto a la idea de lo que planteaba Teo, ¿no? Yo creo que una pregunta o un debate que tendríamos que tener es ¿para qué tenemos que utilizar los recursos y los bienes que hay? ¿Al servicio de qué? Y probablemente cuando se habla, por ejemplo, del despliegue de las tecnologías 5G y lo que te prometen es que vas a poder poner la lavadora desde el curro, pues si a lo mejor tienes que elegir entre una vida digna para tus hijos e hijas, en una vida digna para el conjunto de las personas y poner la lavadora apretando el botón, como hemos apretado toda la vida, cuando llegas a casa, pues a lo mejor resulta que poner la lavadora desde el trabajo es menos importante que otro. Es decir, para poder elegir entre unas cosas y otras, y esto es una cuestión de opciones, hay que tener claro qué cosas están en la balanza. Y ahí la gente elige y además no se le convierte en un drama, porque elige lo que considera que es mejor para su vida, ¿no? Y me parece que efectivamente una buena parte de esas automatizaciones no son necesarias, expulsan gente y reducen a la condición de población sobrante del modelo económico, del metabolismo económico, obviamente, a una parte importante de trabajadores y trabajadoras. Pues muchas gracias a los dos. Solo queda una pregunta que ha puesto Pilar en el chat y yo quería, bueno, hacer un comentario a lo mejor mini provocador con lo de la suficiencia. ¿Es posible la suficiencia a nivel individual o la suficiencia solo puede ser institucional? Es decir, como nosotros podemos ir a decirle a un trabajador que tiene que irse a un polígono industrial del sur sin transporte público que deje de ir en coche, necesitamos necesariamente que las instituciones hagan que eso sea posible antes de pedirle a la gente que sean héroes y a lo mejor incluso de plantear el discurso de la suficiencia. Esta era así la pregunta mini provocadora y lo que planteaba Pilar era si reducimos jornada laboral y mantenemos sueldo, ¿cómo abaratamos los costes laborales que tiene un empleado para una empresa? Que no sé si es algo deseable, pero bueno, lo contestáis vosotros y yo creo que esta es la última ronda de preguntas y después nos despedimos y muchas gracias. Y seguís teniendo el formulario en el chat si queréis, si seguís queriendo rellenarlo y comentar la evaluación. Dale, Florent. Vale, le doy. A ver, sobre las necesidades que comentas, ahí yo os recomiendo leer los trabajos de Joaquim Sempere, ¿no? Que justamente habla de las necesidades, pero basada justamente en un sistema. Las necesidades que tenemos dependen de un sistema colectivo creado socioeconómico. Es decir, entonces es tan importante con las necesidades pensarlo de forma colectiva, estructural, para poder plantear cambios. Eso no quiere decir que luego no podemos ser coherentes a nivel personal, por supuesto, eso por supuesto, al igual que pedimos coherencia a los países del norte en la COP26 para poder aportar soluciones, pues también a nivel individual tenemos que ser capaces de ser lo más coherente posible, pero teniendo en cuenta que las necesidades son un sistema en el cual nos ponen límites también. Y entonces es importante cambiar el conjunto de ese sistema a nivel estructural, socioeconómico, para ser capaces también de adaptar nuestras necesidades. Entonces, solamente para la última pregunta, porque creo que estamos yendo al fin, como decías, Álvaro, la pregunta sobre la jornada laboral. Lo más importante y lo que estamos y queremos estudiar en el proyecto piloto justamente son este tipo de preguntas concretas, ¿no? De cómo pasa en lo práctico, porque lo que queremos sobre todo ver es lo que os decía antes, del lado de... Tenemos claro que por parte de las personas trabajadoras esto supone una mejora clarísima en su salud mental, en el menor estrés, en el bienestar de las personas, el poder pasar más tiempo de cuidados también con las personas que hay que cuidar o tenemos que cuidar, más tiempo con los nuestros, con familiares, amigos. Esto es una de las partes más estudiadas de la jornada laboral, de la reducción de la jornada laboral. Pero también nos gustaría estudiar la otra parte, más económica, más hacia las empresas, es decir, también lo que les mueven a ellas poder hacerlas y, por ejemplo, pues el coste laboral es una cosa que nos suelen decir las empresas, tenemos que ver justamente si se compensa, por ejemplo, por otra parte, que es una mayor, vamos a decir, eficiencia de las personas trabajadoras que permite a su vez pues tener tanto rendimiento de la empresa con una jornada laboral reducida y con una jornada laboral no reducida. Por tanto, es muy importante ver el cómputo global al final de la experiencia. Y esto está empezando, ¿no? Porque el proyecto piloto se ha aprobado
aprobar, de hecho se va a votar esta semana en los presupuestos generales del Estado y se va a poner en marcha de nuevo. Y espero que dentro de algunos meses, de hace algunos años, tengamos unas respuestas más claras sobre estas cosas. Porque es muy importante justamente innovar, y es lo que intentamos hacer ahora mismo, ¿no? Tenemos que innovar, aportar respuestas, porque no todo es blanco y negro, no todo es claro, incluso algunas propuestas que hacemos a veces son contradictorias entre sí, tenemos que aprender a vivir con ellas. Entonces, lo importante para nosotros en este proyecto que estamos haciendo, sobre todo, es ponerlo en marcha y ver la realidad de la reducción de la jornada laboral sobre las personas, sobre el medio ambiente y sobre las empresas. Entonces, yo lo que te diría, Álvaro, dentro de un año quizás podemos hacer otro lunes de Zoom sobre las 32 horas con el resultado del proyecto piloto, o por lo menos una etapa, y ahí podremos ver justamente lo que hemos aprendido de un año de puesta en marcha de este tipo de proyectos, si realmente estamos consiguiendo los objetivos, que al final es tener una sociedad que sea más verde y más justa. Pues yo por mi parte me apunto la idea de lo del lunes al Zoom para dentro de un año. Le hicimos uno sobre la reducción de la jornada laboral en abril, precisamente, creo, el 28 de abril o algo así. Pero cuando esté terminado podemos repetir, sí. Y ya yo. Bueno, pues alguna cosa complementaria con lo que decía Florent, ¿no? A ver, con el tema de lo del... Yo creo, y tiene que ver con esa cosa a la que os habéis emplazado dentro de un año, que una carencia que tenemos, a mí me parece una importante carencia, es que no hay tantos economistas que sean de economía aplicada que estén analizando los metabolismos económicos globales, regionales, en este marco, digamos, de reducción de la esfera material de la economía, ¿no? Lo digo porque tenemos un equipo, vamos, y tenemos unos excelentes economistas ecológicos, economistas feministas, de la economía social y solidaria, que nos han proporcionado, y es de los que hemos aprendido, una base, digamos, teórica muy solvente y algunas líneas estratégicas de por dónde podríamos ir, pero digamos que hacer una planificación, por ejemplo, para los próximos 3 años, que cuente con ese sistema de indicadores multicriterio alternativos o que sea capaces de hacer los cálculos, no son tantos, ¿no? Yo, de hecho, creo que, por ejemplo, una de las personas que conozco que más esfuerzo han hecho en hacer un aterrizaje concreto a qué tipo de instrumentos económicos se podrían generar y demás ha sido Carlos Sánchez Mato, y no conozco muchos más, ¿no? Es decir, que creo que ahí hay un debe, digamos, que necesitamos a muchas personas de la economía aplicada que tengan conocimiento para ver cómo generar unos presupuestos, por ejemplo, generales del Estado, no unos cuantos retoques en algunos sectores, que está muy bien, pero unos presupuestos generales del Estado que pudieran tener esa mirada, ¿no? Y no es tanta la gente que tenemos que lo pueda hacer, o que al menos yo conozca y he buscado bastante, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que me parece que es importante. En cuanto al tema de los empresarios, de las empresas, de la reducción, y voy a ser bastante provocadora, ¿no? Es decir, en primer lugar, creo que hay que hacer una apuesta muy, muy, muy grande, y alguien lo planteaba en el chat, por la economía social y solidaria y por la dinámica del cooperativismo, muy grande. Lo digo porque básicamente una cooperativa es un lugar en donde la generación de plusvalía no es tan importante. Es decir, el objetivo fundamental es mantener los salarios de las personas que están en la cooperativa, y no tienes la obligación de generar una especie de cuenta de resultados con la que tengas que repartir después con un montón de accionistas. Es verdad que ha habido momentos en donde ha habido cooperativas, y salen algunos casos que nos vienen a la cabeza, que se han metido en dinámicas tremendamente especulativas, pero también es verdad que incluso algunos de esos errores que han cometido algunas de esas cooperativas se han saldado sin echar luego a la gente a la calle. Por tanto, yo diría que en el cooperativismo hay elementos interesantes para poder pensar todo eso. Y en segundo lugar, una cosa es una pyme, una cosa es una pequeña empresa
a la que hay que mirar cómo hacer para que la persona que está empleada pueda reducir su jornada sin que suponga la ruina para la persona en la que emplea a esta persona, ¿no? El dueño, por así decir, en este caso de los medios de producción, que es una cosa. Y otra cosa distinta es que no seamos conscientes de que hay empresas, grandes empresas, que tienen cuentas de resultados monstruosas, le cortan la luz a la gente, echan gente a la calle teniendo beneficios, ¿no? Y en las circunstancias en las que estamos y ante el previsible colapso de los sistemas socioeconómicos tal cual los conocemos, esas empresas tienen que entender que a ellas también les toca reducir de una forma notable esa brutal y engrosada cuenta de resultados. Han tenido decenios donde se han enriquecido extrayendo plusvalías de la tierra y de la gente y no pasa absolutamente nada porque ganen menos. Van a seguir ganando un dineral, ¿no? Entonces, yo no pondría en el mismo lugar a todas las empresas y creo que es importante abrir el debate porque pretender decrecer en la esfera material de la economía, no dejarnos a nadie atrás, que los empresarios sigan ganando lo mismo, estos empresarios de grandes empresas me refiero, o que los accionistas ganen exactamente lo mismo y hacer todo eso, encajarlo dentro de la misma ecuación, viene a ser algo parecido a la primera ley de Walt Disney, ¿no? Que basta desear algo para que se convierta en realidad. O sea, es que no es posible, ¿no? Y creo que esto también es importante señalarlo. Y lo último, a la pregunta provocadora de la suficiencia, ¿no? Santiago Albarrico suele decir que hay 3 tipos de bienes. Bienes universales, que nos basta que haya uno para todo el mundo, por ejemplo, el sol es un bien universal, o la séptima sinfonía de Beethoven es un bien universal, basta que haya una y la disfrutamos todos, ¿no? Luego hay bienes que son colectivos y otros bienes que son individuales, ¿no? El principio de suficiencia aborda todos ellos, o sea, por ejemplo, las personas tienen que comer individualmente, tienen que sentirse pertenecientes a una comunidad individualmente, tienen derecho a tener una vivienda, no para ellos solos, pero sí en el proyecto de vida que hayan elegido hacer, o tienen que beber agua todos los días porque su cuerpo es un 65% de agua, ¿no? En esos bienes, la suficiencia significa que quien no lo tiene que tener, y es un derecho humano, es decir, nuestro país delinque cuando la gente no tiene vivienda, cuando no accede a los bienes, porque la Declaración de los Derechos Humanos contempla derechos sociales, económicos y son de obligado cumplimiento, es decir, tienen derecho a ello, ¿no? Y luego hay otros bienes que se pueden resolver colectivamente, ¿no? Podríamos hablar de edificios en donde hay una lavadora para varios vecinos, se puede resolver colectivamente. Podríamos hablar en zonas donde haya olas de calor en verano, de espacios colectivos donde la gente más mayor pueda estar fresquita, sin tener que tener aire acondicionado individual. Y podríamos hablar, obviamente, de unos sistemas de transporte que tienen que funcionar, ser públicos y colectivos, antes de poder exigir a nadie que se mueva, digamos, que abandone el coche o obligarle, que para mí además desde luego no es una solución, a comprar un coche eléctrico, ¿no? Todo eso forma parte del debate de las necesidades que decía Florent, pero que hay que hacerlo. Es decir, porque a veces también tengo la sensación de que detrás de la cosa, que no digo que tú lo hayas hecho, Álvaro, pero detrás de la cosa de ¿quién se va a atrever a decirle a una persona obrera que no llega a final de mes que viva con menos? Pues nadie. ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir a alguien que no tiene lo suficiente que viva con menos? Nadie, porque el principio de suficiencia significa que ese tenga lo suficiente y el principio de suficiencia lo que nos apela es a que a quien tenemos más de lo que nos corresponde, reducir personal y colectivamente las necesidades, ¿no? Por eso yo creo que es útil hablar de suficiencia y no quedarnos en el aprender a vivir bien con menos, porque hay mucha gente que no puede, ni debe, ni es legítimo que se le pida que viva con menos, ¿no? Muchas gracias por la explicación, porque ha ido exactamente a donde quería yo también que fuese. De hecho, por complementar antes de cerrar, justo por este punto, hay un libro de Politics of Sufficiency, las políticas de suficiencia de Uwe Schneiderlin del Instituto Wuppertal,
que abordaba precisamente también este tipo de cosas desde el punto de vista institucional, cómo abordar todo este tipo de necesidades desde el punto de vista institucional y generando esos entornos institucionales que permiten una reducción del consumo. Y bueno, por decir una última cosa, bueno, lo primero agradeceros a los dos haber estado y que la charla ha sido súper interesante por parte de los dos y muy bien estructurada, diría yo también. Agradeceros a los hasta 58 que habéis estado simultáneamente que hayáis venido. Y por último, ¿se me escucha? Ah, vale, es que pensaba que os habéis quedado colgados. A lo mejor es Yayo la que se ha quedado colgada. Creo que sí, de hecho. Y comentar por último que en el formulario ha salido que algunos de vosotros tenéis interés en conocer más fuentes de esto y más información sobre esto en general. Comentaros que de esta charla en su origen salió de un grupo de decrecimiento que se creó en el sectorial verde y que pues precisamente si hay interés por tener acceso a más fuentes, eso os animo a sumaros y podemos hacer una recopilación de esas fuentes y plantear pues un pequeño canal, un pequeño documento donde esas fuentes principales estén accesibles para que todo el mundo pueda leerlas. Así que era por comentaros también esta información y con esto muchas gracias a todos.